Podbox y RSS.com presentan. Esto es Padres Imperfectos, tercera temporada. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio para aprender juntos, aceptando que nos podemos equivocar porque somos padres imperfectos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidos al episodio número 10 de Padres Imperfectos. Hoy les traigo un tema con una gran invitada que ya tuvimos aquí en la temporada número 1. Bienvenida, Erika, ¿cómo estás? Hola, Pati, muchísimas gracias y feliz de estar otra vez por aquí. Pero ya ahora en persona, porque el pasado fue, si lo quieren escuchar, fue el episodio número 8 y lo grabamos todavía a distancia, pero ahora tuvimos la suerte que andabas por acá y te tenemos acá presente. Sí, la verdad es que te digo yo feliz y además también de conocerte presencialmente porque nos conocemos luego todas por redes, pero es un gusto ya estar aquí. Ya sé, ¿no? Aparte sentimos que nos conocemos, ¿no? Sí, ya no sé, ¿cómo totalmente. estás? ¿No? Sí. El tema de hoy es el TDA. Se escucha mucho hablar del TDA y a veces no sabemos, probablemente las familias que están pasando por eso lo tienen como más claro, pero seguramente les costó detectarlo porque a veces no sabemos qué es. Entonces, por eso hoy te traigo aquí de invitada en este tema y además especialista en este tema. Entonces, primero pues preguntarte qué es el TDA. Mira, el TDA, bueno, muchos lo conocen como TDA, pero realmente el nombre es TDAH o Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Aunque se llame hiperactividad, no quiere decir que todos vayan a tener hiperactividad, pero el trastorno se divide en dos tipos de criterios dependiendo de la sintomatología. Uno es toda la falta de atención, por eso es trastorno por déficit de atención, y el otro es la parte de hiperactividad e impulsividad. Entonces puede haber niños o adolescentes o adultos que tengan TDA inatento, de tipo inatento. Hay personas que tienen TDA de tipo hiperactivo impulsivo y hay otros que tienen TDA combinado. Entonces, ¿qué es? Bueno, pues te digo, es una serie de síntomas o criterios que tienes que cumplir. En cuanto a la parte de inatención, es tener justamente esta falta de atención, de tener distracción, de repente como que no prestar atención a los detalles o dispersarte fácilmente. Por eso muchos dicen, ¿no? Yo tengo TDA, porque cuando escuchan los síntomas, pero bueno, no es tan fácil tenerlo, no es así nada más. Pero, bueno, toda la parte de inatención, de falta de concentración, y en la parte de hiperactividad e impulsividad, la hiperactividad se ve como si tuvieran un motor que no pueden parar y entonces están moviéndose constantemente, o por ejemplo en las niñas se ve más que hablan muchísimo, entonces como que no pueden parar de hablar y están platicando, ¿no? Y la impulsividad pues es esta parte de que no pueden esperar su turno fácilmente, que son como que no terminas de hablar y ya te están diciendo la respuesta, ¿no? Entonces, estos síntomas tienen que estar presentes y pues hay un conjunto de sintomatología. Y en cuanto al DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico con el cual diagnosticamos normalmente, pues tienes que cumplir una cantidad de criterios para poder tener el trastorno. No nada más porque tengas uno o dos por ahí presentes es que tienes el trastorno. O sea, nosotros como papás nos damos cuenta con este tipo de cosas. Por ejemplo, me doy cuenta que le cuesta trabajo estar sentada mucho tiempo, lo que dijiste hablando. Yo me doy cuenta como que vamos como haciendo como un check de cosas que vemos y después, evidentemente, vamos con un experto y ustedes cómo lo van como diagnosticando, o sea, te busco a ti, nos hacen algunas preguntas, o sea, ¿cómo diferenciar también en lo que dices, ¿no? Que está como muy inquieto o ya tiene que ser un foco rojo. Claro, es difícil diferenciarlo porque si tú te das cuenta, pues son síntomas que están presentes en todos los niños, sí. ¿No? O sea, es inquieto, es impulsivo y dices, bueno, pues todos los niños son así. Pero llega un momento en donde a lo mejor tú como papá no te das cuenta. Normalmente en la escuela es en donde muchas veces perciben ya algo diferente, como que está hiperactivo o está impulsivo, pero más allá de lo que normalmente se debe empieza a ser disfuncional, te dicen en la escuela, o tú como mamá lo percibes y dices, bueno, quiero ir a ver, ¿no? Si realmente tiene. Entonces,
puedes llegar con diferentes especialistas. La realidad es que yo aquí, por mi experiencia, y aquí sí se los quiero decir, creo que es un diagnóstico que tiene que ser súper bien identificado por diferentes áreas. ¿Por qué? Porque tú te pueden decir, ve con un neurólogo, pediatra o ve con un psiquiatra y vas a ir, te va a hacer un checklist y en base al checklist y a lo que dice la mamá que observa, que es muy subjetivo, o lo que dice el papá que observa, entonces van a diagnosticar. Y ahí hay que tener muchísimo cuidado, porque posiblemente, te digo, es porque se portan mal en casa o porque con ellos no tienen reglas y límites y entonces de pronto son muy impulsivos en su casa y pues pueden mal diagnosticar. Sí. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable es que tú como mamá digas, bueno, ok, a mí me está saltando esto, voy a hablar en la escuela a ver si a ellos también les está saltando lo mismo, porque la impulsividad y la inatención tienen que causar disfuncionalidad en varios ambientes. Eso es muy importante. No nada más porque lo veo medio disperso, no, pero eso le está causando problemas en la escuela, o la impulsividad le está causando también problemas, por ejemplo, en la parte social, ¿no? O sea, ya está siendo disfuncional en 2 o 3 áreas diferentes. Y cuando llegas a un especialista, entonces hay que ver si esa parte de entrevista con los papás, pero también hay que hacer pruebas. Y las pruebas, a nosotros lo que nos gusta en Neuroingenia, que hacemos las evaluaciones, y te digo yo a lo largo de la experiencia que tengo, es pasarlos por diferentes áreas. Entonces, la primera, sin duda, sí tienen que estar en la parte neurológica, pediátrica, y que el neurólogo o el psiquiatra, porque ambos pueden hacerlo, lo vean desde la parte médica, pero además de eso añadir pruebas que sean en el área neuropsicológica y el área neuropsicológica mide como todas las funciones a nivel cerebral con pruebas que son pues muy de ejecución, ¿no? De que les estamos presentando ejercicios o cosas así que están haciendo en consultorio y que nosotros con esas pruebas podemos decir si en la función están por debajo o por arriba del promedio. ¿Qué pruebas son? Pruebas de atención, de tu capacidad atencional, pruebas de funciones ejecutivas, que son toda la parte frontal del cerebro, ayuda a que llegues como... Las funciones ejecutivas son lo que hace que llegues a las metas o a tus proyectos, a tus objetivos. ¿Cuáles son? Pues es planear, organizar, controlar impulsos, tomar decisiones, y todas esas funciones se pueden evaluar. Entonces, si sales por abajo del promedio para la edad que tienen, entonces eso está relacionado con TDA. O sea, tanto fallas en funciones ejecutivas como en atención. Entonces, por eso es bien importante que se hagan las pruebas neuropsicológicas. Y también nosotros agregamos pruebas psicológicas y de familia, porque muchas veces puede ser que no tienen el TDA, pero sí tienen algo emocional. Entonces, como para descartar también esa parte que a lo mejor su impulsividad está siendo por ansiedad y no porque verdaderamente sean impulsivos, ¿no? Que también es importante que, o sea, ¿no? Son como que es una línea muy delgada, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, entre falta de límites, entre el TDA o irse un poco a la ansiedad. Por eso siempre como hacemos hincapié en que vayan con un experto, y con lo que acabas de decir ahorita, por ejemplo, los que nos están escuchando y se dan cuenta, ir con estas dos partes, ¿no? O sea, que no nos quedemos con un diagnóstico, o sea, que puedan hacer equipo. Exacto, un equipo multidisciplinar que yo les diría que sería parte médica, neurológica, pediátrica, parte neuropsicológica y el psicólogo también. Entonces estamos viéndolo desde 3 perspectivas diferentes, y claro, si lo hacemos en conjunto y como grupo multidisciplinar, pues es mucho más enriquecedor, porque entre nosotros nos damos la retroalimentación y podemos llegar al diagnóstico concreto. ¿Y es común que las 3 partes trabajen? No es común, cada vez más está siendo cada vez más común. Sin embargo, lo más común es que te manden al neurólogo, pediatra o al psiquiatra. Entonces los papás a veces se asustan mucho porque llegan y hay papás que dicen, es que me va a medicar, ¿no? Y entonces sí, te hace el checklist, el doctor pues con su experiencia puede decirte en una sesión si está cumpliendo criterios de TDA, pero muy pocas veces se mete tan a fondo para ver, por ejemplo, la dinámica familiar o la parte psicológica, y entonces puede ser que estemos cayendo en sobrediagnosticar, porque pues yo puedo ver un síntoma como que parece ser que es muy hiperactivo y muy impulsivo, pero a lo mejor detrás de eso, como decías tú, hay falta de reglas, hay falta de límites, y que esa sea la causa y no necesariamente una impulsividad per se, o sea, a nivel cerebral. Sí, que una cosa no está peleada con otra, ¿no? A lo mejor como
bueno, sí hay que trabajar un poco más los límites, pero creo que hace muchos años que no estaba tan identificado esto. Eran niños como mal portados, falta de límites, ¿no? O sea, como que les hacía falta esta parte y a lo mejor los papás eran muy duros con ellos, ¿no? Y no sabían lo que había detrás. Exacto. Y yo hoy en día, bueno, yo también te puedo decir que sí es sobrediagnosticado y yo creo que muchos de los que nos están escuchando han de decir por ahí, y ahora todo el mundo tiene TDA, resulta, ¿no? Sí, verdaderamente, te digo, yo en mi experiencia de 10 personas que llegan diciendo que tienen TDA, ya sea por su familia o por la escuela, que no los mandan y creemos que tiene TDA, ¿no? Okay. De 10, 9 no tienen, pero 1 sí. Entonces, o sea, no te estoy diciendo estadísticas así muy precisas, pero de mi experiencia en Neuroingenia con los que llegan con nosotros, más o menos eso es lo que vemos. Y entonces 9 no tienen, pero que tienen, ¿no? Sí. Eso es lo importante, porque si ya llegaron con nosotros, pues es que algo no está bien, y entonces hay que también descartar otras cosas que pueden estar pareciendo TDA, pero que no son TDA. Y al que sí tiene, pues hay que darle el tratamiento que es. El problema es que si mal diagnosticamos, imagínate de esos 10 que me llegaron diciendo que tienen TDA y a todos les decimos, o sea, a todos los diagnosticáramos como que sí, cuando damos el tratamiento, posiblemente a los 9 que no tenían, pues no les iba a servir el tratamiento y mucho menos la medicación, porque pues no está bien diagnosticado. Entonces, por eso no les sirve el tratamiento, ¿no? Y si alguien nos está escuchando, por ejemplo, y te da miedo, porque a veces creo que son varias cosas. Una, como, si quieres vamos por partes. Una, cuando empieza tu hijo con falta de límites y todo eso, nos enganchamos a veces en esta parte, ¿no? Como, no tiene límites, pero ya le hice, ya le quité, ya no sé qué, ya lo castigué, ya intenté las herramientas de crianza respetuosa, ya todo, ¿no? Y creo que a veces nos cuesta trabajo como... pues no sé, pues finalmente como papás nos cuesta decir como, híjole, creo que hay algo más, ¿no? Como que ese segundo pasito te cuesta mucho trabajo. Afortunadamente hay personas que sí te acompañan, la escuela, algunas personas como, oye, ¿no has checado? Que también es como incómodo, ¿no? Claro. Pero irte a esta segunda parte... Ahí, por ejemplo, en Neuroingenia, ¿cómo, o sea, las personas que nos escuchan, o sea, cómo los acompañarían para que no tengan este miedo que a lo mejor, digo, tú lo tienes claro y yo sabría que evidentemente es algo que necesitan hacer, pero hay papás que les da miedo dar este paso porque los van a medicar, porque seguramente ahora todos tienen TDA. ¿Cómo los van canalizando ustedes? Yo les diría que, no tengan miedo porque, o sea, si sí está siendo, como les digo, disfuncional en 2 o 3 áreas, no le está pasando bien el niño. O sea, muy probablemente, aunque nosotros digamos, ay, es que no te estás portando bien, o ay, es que tu impulsividad, él no le está pasando bien. Entonces, si tú te fijas en tener que ayudar a tu hijo porque para que viva de una manera mejor, entonces, pues sí, te acercas al especialista. ¿Qué hacemos nosotros? Siempre tenemos una primera entrevista con los papás en donde analizamos desde dónde viene su preocupación, vemos todas las partes de desarrollo y a partir de ahí les explicamos qué es lo que vamos a evaluar, ¿no? Y por qué lo vamos a evaluar y cómo son las evaluaciones para que ellos se vayan más tranquilos, porque no es nada invasivo, las pruebas no es algo que le vamos a meter un contraste o vamos a picarlos, ¿no? Son pruebas que son muy de consultorio, ejecutivas, es como para ver también qué cosas positivas tiene tu hijo, o sea, qué habilidades, porque muchas veces hacemos estas evaluaciones y nos salen unas sorpresas padrísimas para los papás que no se habían dado cuenta que son buenísimos y por arriba del promedio en ciertas habilidades que estaban dejando de ver. Entonces también es algo padre hacer estos diagnósticos y que no tengan miedo porque el trastorno por déficit de atención, la verdad es que no es una cosa incapacitante, ¿no? Al contrario, si yo lo ubico no es para etiquetarlo, sino es para tener un punto de partida para ayudarlo y para tener un mejor tratamiento, pero los niños, las personas con TDA tienen cualidades padrísimas, o sea, te puedo decir que hay una parte, no todos, ¿no? Porque hay diferentes tipos de TDA, pero una gran cantidad tienen una creatividad impresionante, son súper artísticos. Lo malo es que como son maltratados o como que no los identificaron, esa creatividad está apagada, no la llevan a otros niveles, ¿no? Entonces, cuando está bien canalizado y bien tratado, esa creatividad sale y pueden hacer cosas maravillosas. Entonces, que lo vean desde ese punto. Otra cosa de los medicamentos, también les puedo decir que, no sé si todos los especialistas, pero nosotros lo que hacemos es, no todos los que son diagnosticados con TDA tienen a fuerza que tomar medicamento, o sea, dependiendo de lo que se haya encontrado.
Pero si sí tienen que tomar medicamento, nosotros les explicamos a los papás detalladamente qué va a pasar y por qué sí, por qué no, y que ellos, y hay siempre un plan B. Al final los papás deciden si el plan A o el plan B. Nuestra responsabilidad y ética es decirles, sí, con el plan A se ha visto que funciona esto y esto, y está comprobado, ¿no? Científicamente, tal, pero ustedes siempre pueden decidir. O sea, que se sientan con la tranquilidad de que no a fuerza, sí, tienen que ser medicados si ellos no los quieren medicar, ¿no? Y, por ejemplo, si decidieran no medicarlos, o sea, me imagino que debe ser mucho más complicado el tratamiento. El tratamiento. Cuando sí se necesita un medicamento, sí es mucho más complicado y hay que decirles a los papás a lo mejor el pronóstico o hasta dónde podemos ir llegando. Okay. Porque el medicamento lo que hace es que nos va a ayudar a los circuitos cerebrales a que funcionen mejor, a esos circuitos cerebrales en donde no están actuando, o sea, tienen como una inmadurez, okay, en ciertos circuitos cerebrales, y nos va a ayudar a esa maduración. Si no tenemos ese medicamento, lo podemos ayudar con terapias, ¿no? Y terapia, por ejemplo, cognitivo-conductual, que sí va a mejorar estrategias y va a mejorar sus circuitos, pero va a ser más paulatino y quizá pues no tenga el mismo resultado que con una combinación, medicamento, claro, más la terapia. Sí, como más efectivo también, ¿no? Exacto. Por ejemplo, y si ya deciden, porque digo, me imagino que los papás y mamás que nos están escuchando ahorita llegan aquí pues desesperados, ¿estás de acuerdo? Como que ya llegas desesperanzado, ya que dices, ya intenté todo. Nos estabas contando, primero platicas tú con los papás y después, bueno, ya el trabajo, por ejemplo, si deciden, por ejemplo, en este caso que sí tenga que ser medicado, después, ¿cómo van acompañando a los niños? Nosotros hacemos etapas de tratamiento. Entonces, okay, supongamos que en la evaluación se encontró que sí tiene TDA y tiene a lo mejor otra cosa, a lo mejor también tiene por ahí comorbilidad con ansiedad. Entonces hacemos programas de tratamiento dirigidos a estas situaciones. Puede ser el medicamento, a lo mejor más terapia cognitivo-conductual, más acompañamiento con papás, o sea, es un tratamiento integral y lo vamos dividiendo por etapas. Entonces, okay, decimos a lo mejor estos 3 meses o estas sesiones, estas 12 sesiones, vamos a ubicarlas en esto y le decimos los objetivos tanto a los papás, pero también a los niños y a los adolescentes. Ellos tienen que saber en qué estamos trabajando para que sepan que sesión a sesión esto, sí, va mejorando, porque si no pues como que se alejan del tratamiento, sí, y lo dejan, ¿no? Entonces vamos por etapas, vamos alcanzando objetivos, los vamos acompañando, y algo también que es súper importante en los TDA es acompañarlos en la escuela. O sea, en la escuela hay que tener muchísimo contacto con la escuela, tener estrategias con las maestras, porque al final es ahí la vida real, ¿no? En la casa están más contenidos, pero en la escuela es en donde hay muchos factores, muchos estímulos, y es en donde se empiezan a perder más, o sea, más me refiero a perder en atención, ¿no? Sí. Y entonces vamos acompañándolos de esa manera, como ayudándolos a contener en todas las áreas. Ok. ¿Cómo sería el trabajo con las maestras? O sea, ¿ustedes platican con las maestras de algunas como cosas especiales que tienen que hacer con ellos? O no sé, me imagino algo que nos puedas contar, como no estar sentado tanto tiempo. O sea, ¿qué indicaciones? Sé que cada niño es diferente. ¿Qué indicaciones le darían a una maestra? Sí, nosotros normalmente vamos con las maestras y les damos el diagnóstico para que entiendan bien lo que encontramos específicamente. Y a partir de ahí tenemos objetivos. Entonces ellas también, por ejemplo, dicen, es que veo 20 cosas en este niño de TDA, es que todo el día se para, todo el día. Entonces tienen como 20 quejas las mises, porque a veces tienen muchos niños, y les decimos, bueno, de estas 20 cosas, ¿cuál es la más importante? No, pues mira, que se enfoque más o que termine sus tareas. Ok, ¿qué vamos a hacer? Bueno, una de las cosas como más comunes sí es tenerlo más adelante, o sea, como ponerlo fuera de los distractores, porque ante mucho estímulo se dispersa más fácilmente. Entonces, ponerlo hasta adelante, hacerle las cosas más gráficas y visuales, porque muchas veces lo auditivo les cuesta más trabajo. Otra de las cosas, por ejemplo, cuando son más chiquitos, como te digo, tienen que tener cosas visuales. Entonces, el tiempo, como la percepción del tiempo para ellos es muy difícil. Sí, de por sí para los niños, ¿no? Sí. Pero para ellos les cuesta más. Entonces, si tú le dices, ya apúrale porque ya te quedan 10 minutos, no tienen ni idea, y entonces están haciendo la actividad y se paran y hacen otra cosa. Entonces, algo que pueden utilizar
son como tarjetas, como si fueran de semáforos de cuenta, y entonces quedar con el niño desde antes y decirle, mira, cuando yo te ponga la tarjeta verde, es que estás teniendo todo el tiempo, pero voy a pasar por tu mesa y te voy a poner la amarilla cuando ya te queda poquito tiempo, y la roja es que ya se acabó tu tiempo, ¿no? Entonces como que le vas haciendo ese tipo de anotaciones más gráficas que lo ayuden, o por ejemplo, mira, voy a venir a tocarte en la espalda cuando ya quede poco tiempo. Es recordarles, estarlos motivando a que pongan esa atención. Y bueno, y en control de impulsos también hay muchas otras cosas de cuestiones más como conductuales y de manejo de frustración, ¿no? Porque hay niños que tienen TDA de tipo impulsivo que se frustran con mayor facilidad, y entonces, por ejemplo, no sé, el rincón de la calma, tener estrategias para tranquilizarte en los momentos o ubicar las sensaciones que tienes en el cuerpo antes de que vayas a explotar. Entonces las misas como ayudarlos para que se puedan ir a su rinconcito de la calma o tener su kit de la calma. O sea, hay varias cosas que podemos ir haciendo con ellas, y depende también de las misas y de la escuela, ¿no? Porque hay sistemas educativos que no te permiten hacer ciertas cosas. Entonces nosotros, como especialistas, tenemos la responsabilidad de irnos adaptando a las necesidades de la escuela. Y te quería preguntar ahorita que te escuchaba, ¿sí crees que es importante, o sea, un papá que nos está escuchando, yo sé que no le vas a cambiar de escuela, o sea, pero hay algo que de repente podrías decir como, híjole, le está costando mucho más trabajo esta escuela no que la escuela no lo quiera hacer, a veces no tienen como los recursos para hacerlo, o los maestros les cuesta más trabajo porque son 40, o sea, no sé, cada caso es diferente, pero sí de repente tú recomendarías como, híjole, creo que podríamos cambiar de escuela para que se sienta más acompañado, más contenido. Sí, definitivamente muchas de las veces hacemos eso, ¿no? O sea, con los papás decimos, a ver, ¿cómo es el sistema escolar? Nosotros platicamos con la escuela, las escuelas se abren mucho, la verdad, y te dicen, es que no tenemos, quisiéramos, pero no tenemos los recursos para ayudarlo. Entonces nosotros vamos monitoreando con los papás la posibilidad de cambiarlos. Sí. Y sí, por supuesto que damos ese tipo de sugerencias, porque definitivamente no todos los sistemas educativos son para todos los niños. Entonces sí. Sí, porque a veces pues no, o sea, por más de que quieras pertenecer a esa escuela, o sea, como, está contento, le gusta la escuela, lleva años ahí, pero pues no está siendo ahorita favorecedor para el niño, para la niña, entonces como buscar pues otras herramientas, ¿no? Otras alternativas. Yo siempre les digo, primero, hablar con la escuela, tratar de poner estrategias en conjunto, y si con eso en un par de meses o en una primera etapa de tratamiento vemos que no funciona, entonces poder tener como opción a lo mejor cambiarla de sistema educativo, porque sin duda lo que queremos evitar es que tenga otros problemas derivados a eso. Entonces un niño con trastorno por déficit de atención que no es bien llevado o que no está en el ambiente adecuado puede empezar a tener tendencia a la depresión, a la desmotivación, a la apatía y también a la ansiedad. Se relaciona muchísimo con la ansiedad. Hay muchos adolescentes y jóvenes que de repente llegan, que nunca fueron diagnosticados, y que llegan con nosotros por ansiedad o por depresión. Y cuando te das cuenta y haces el análisis retrospectivo, pues era un TDA evidente cuando era más chiquito, que no fue tratado, y entonces ya llegó a estas situaciones. ¿Por qué? Porque empieza a fallar en la escuela, porque fíjate, es una situación en donde no es una falta de capacidad. O sea, están poniendo atención y están, no sé, en clase de matemáticas y no les sale el cálculo, y no es por falta de capacidad, es por falta de atención y de retención de la información. Entonces imagínate la desesperación que siente el niño de decir, por más de que me esfuerzo, no puedo. O sea, no es que no quiera, es que no puedo. Y nadie me entiende, mis papás no me entienden, en la escuela no me entienden. Entonces se empieza a sentir como en esta situación de desventaja, diferente, y empieza por eso a caer en problemas más emocionales. Porque aparte el sentido de pertenencia, que es tan importante para los niños, yo creo que cuando estás viviendo esto, ¿no? Como que llegas a mi casa y soy él, o sea, escuchamos muchísimo, ¿no? No etiquetes a los niños, que pertenezcan. Y cuando están los niños con estos problemas, y lo digo entre comillas, no pertenecen a ningún lado, ¿no? En mi casa, pues ya saben que soy el que pega, el que molesta, el que no sabe estar quieto. Como que luego toda la familia como que acompaña con esto. Llego a la escuela y aquí tampoco, la misma me separa. No sé, en la clase de fútbol, a mí me separan porque no sé seguir instrucciones. Exacto. Entonces imagínate qué duro lo que deben de pasar,
y nos quedamos nada más con es que se porta mal. Es que se porta mal y el rechazo que está viviendo él, te digo, o sea, no está padre como están viviendo, es lo que les digo a los papás, hay que checar porque los puedes ayudar a vivir mejor, ¿no? Y realmente cuando el niño no está yendo bien en la escuela o cuando el niño está teniendo problemas de conducta constantes, sí pregúntate qué está pasando, porque no es nada más porque sí. O sea, un niño no se porta mal porque sí, ni tampoco, te digo, va mal en la escuela porque sí. O sea, hay algo detrás. Y sí es importante, no es nada más el decir, ay, es que a él no le gusta la escuela, no es bueno para la escuela. Sí, ¿no? Sí, le cuesta trabajo concentrarse, le cuesta trabajo poner atención y ya. O sea, bueno, creo que en el mejor de los casos, pues puede que una mamá o un papá así se quede. Pero muchas veces las consecuencias que les ponen a los niños son muy duras. Exacto. ¿No? Los castigos si no sale bien en la escuela, simplemente no me quieres llevar la contra, ¿por qué le pegas a tu hermano? Y hay tanto detrás que un mal comportamiento y un me quiere molestar. Exacto, y se vuelve muy complicado para ellos, pero también para la familia. Imagínate el círculo en el que se meten y entonces es súper desgastante ya para los papás, ¿no? Están tan ya inmersos en eso que ya se les hace lo normal y se olvidan de lo que está de fondo en el niño. Sí. Y bueno, a nivel, por ejemplo, de medicar, que ahorita estabas platicando que te daba, a los papás les da cosa medicar y no, si ya lo deciden, es por mucho tiempo, sé que cada caso es diferente, pero creo que a veces dicen, ay, no, es que siempre va a estar medicado para que se porte bien, y lo digo entre comillas, o sea, como que creen que, para que él se porte bien, siempre va a tener que estar medicado. Cuando ya se ve que sí necesita medicamento, sí no es por un corto tiempo, eso sí tengo que decirlo, porque además cada cambio que viene en su vida fuerte, necesitan como esa contención y porque les voy a explicar un poco de lo que pasa en el cerebro, porque creo que es importantísimo entender para saber que sí, que no es nada más medicarlo por tenerlo quieto. Sí. Cuando en el cerebro lo que se ha visto es que las personas con TDA tienen una inmadurez general, o sea, en todos los circuitos cerebrales es como un poco más inmaduro en todo. Hay ciertos circuitos en donde hay mayor inmadurez. ¿Cuáles son? El circuito atencional, justamente, de atención, pero también el de funciones ejecutivas que te estaba diciendo. O sea, en toda esta parte como de controlar sus impulsos, de llegar a las metas, de planear y organizar lo que estábamos diciendo hace rato, el circuito cerebral en sí está con una inmadurez y está funcionando diferente a como funcionan niños que son pues controles o niños pues neurotípicos, digamos, ¿no? Entonces sí es por eso, es una cuestión de neurodesarrollo, porque sí está pasando algo a nivel cerebral. Entonces, con un medicamento lo que yo voy a ayudar es que ese circuito cerebral funcione de la manera que tiene que funcionar. ¿Qué pasa en el circuito frontal? Si yo no lo medico, o sea, si yo no tengo un buen funcionamiento en ese circuito, ¿cuáles son las repercusiones? Como yo no estoy necesitando dopamina y otros neurotransmisores ahí que no nos vamos a meter hoy, pero estoy necesitando más cantidad de eso porque no lo estoy produciendo, entonces lo voy a encontrar en otras cosas que me causan eso. ¿Como qué? Como conductas de riesgo, toda la parte de adrenalina, de adicciones, de ponerme en riesgo. Si yo tengo TDA con impulsividad es porque algo está pasando en mi cerebro, en ese control de impulsos. Si no me medican con las dosis correctas, lo voy a buscar en otros lados. Otras cosas. Entonces, sí, empiezan a meterse en cosas más de riesgo con mayor facilidad. Y es por eso que es importante, en vez de que vayan y con una droga ellos obtengan esto, ¿no? Mejor a dosis muy pequeñas, controladas, de medicamento que ya está supervisado y que ya está avalado y todo, le puedes ayudar a su mecanismo, a su circuito cerebral a que mejore y funcione. Entonces vas a evitar que tengan esas conductas de riesgo. Porque es una pregunta que te tenía, que pueden hacerlos adictos, y mira, con lo que me estás contestando los papás a veces creen que el medicamento es lo que les puede hacer adictos. Exacto. Que les da miedo, que a veces no, y si seas adicto al medicamento. No, y es al revés, o sea, es al revés. Yo creo que con alguien que te pueda ir controlando, con el médico que sabe todo eso y que van midiendo las dosis, es mucho más seguro a dejar a tu hijo libre con este problema, en donde empiezan a tener mayores dificultades cuando son adolescentes y cuando son adultos. Sí, de por sí en la adolescencia y en la juventud, pues no sé si han escuchado por ahí, pero el circuito justamente frontal, el circuito de las funciones ejecutivas, es el último que se desarrolla.
o sea, de por sí, Sí, ¿no? sí. Entonces, en la adolescencia todavía se está formando, pues en los de TDA está un poquito menos todavía, o sea, más inmaduro. Entonces sí hay que echarles una ayudadita en eso, porque si no van a tener más problemas. Oye, me hace todo el sentido ahorita que te escucho. Sí, normalmente son niños que buscan, como que son muy extremos, ¿no? Sí, sobre todo el trastorno por déficit de atención con impulsividad, o los combinados, pues que tienen, porque hay TDA inatento que no tienen este factor de impulsividad, que solamente es la inatención, pero los que tienen esta tendencia, claro, son muy impulsivos. Y tú revisas, o sea, cuando ahorita a lo mejor se te vienen a la mente varios ejemplos, por eso te estoy viendo ya que estás imaginándote. Es que siento que es como muy delgadita la línea, ¿no? Sí, pero cuando están chicos, pues son niños que a lo mejor están siendo, o sea, se están moviendo por todos lados, que tienen como un motor, que están molestando al otro, que rápidamente se ponen impulsivos, no sé, en el fútbol, ¿no? Sí. Pero cuando crecen, esto va modificándose, la impulsividad se va como transformando. Entonces, a veces vemos adultos en donde a lo mejor ya no les ves que se están moviendo para todos lados, ¿no? Que están brincando por todos lados, pero ese motor lo tienen como interno, digamos, sí lo sienten. Ellos manifiestan que sí sienten ese motor, pero como si lo tuvieran por dentro, como que no pueden parar. Entonces de repente parecen ansiosos y sí no pueden esperarles. Es muy difícil para ellos estar esperando, pero algo que es muy importante es la siempre me cuesta trabajar esta palabra, procrastinar, o sea, la procrastinación. Eso es algo que tienen mucho. ¿Qué es eso? Que están posponiendo siempre sus proyectos, o sea, como que no terminan. ¿Por qué? Por esta misma impulsividad. Se meten a algo con todas las ganas del mundo. La emoción. Y es así como, voy a empezar un super proyecto, y ya me metí a esta chamba y buenísimo. Y entonces están ahí y de pronto, como a los 2 meses, se les baja esa parte de euforia y dicen, perdí el interés. Entonces ya no era tan buena idea. Esa falta de interés es parte de la inatención y entonces empezaron como muy impulsivos, pero después se vuelven como, ya no quiero hacerlo, y se salen y se retiran de ese proyecto y no lo terminan y siempre encuentran una justificación. Híjole, es que no lo terminé por tal cosa, ¿no? Ay, pero no, ya encontré mi pasión, y empiezan con una y otra y entonces van dejando trabajos, van dejando relaciones, van dejando mucho, y entonces pueden decir, no, o sea, hay muchos papás, ¿no?, que llegan, porque mucho es genético, entonces hay muchos papás que llegan y me dicen, pues yo creo que sí, mi hijo tiene TDA, a lo mejor yo también tenía, pero mírame, estoy bien, no me ha pasado nada. Y entonces cuando empiezas a hacer su historia, le dices, y a ver, cuénteme, ¿en dónde está trabajando? Bueno, ahorita no tengo trabajo, pero es que no he encontrado lo que quiero, ¿no? Ya estoy divorciado 3 veces, y, o sea, como que empiezas a darte cuenta que sí, o sea, efectivamente no es que le pasó algo, extremo, pero sí en su vida va teniendo muchos cambios. ¿Y qué te generan esos cambios? O sea, cuando estás o sea, empiezas algo y no lo terminas y luego otra vez y así, aunque tú te quieras hacer a la idea de que porque no has encontrado lo que tu pasión en la vida, claro que te genera frustración y claro que te genera un sentimiento de, híjole, creo que no soy suficiente, o por qué no lo estoy pudiendo hacer como los otros de mi edad, y te empiezas a comparar y entonces son personas muy ansiosas o sea, pero tú crees que, o sea, bueno, una cosa lleva a la otra. O sea, ahorita que te escuchaba, por ejemplo, que decías con los niños que no se saben estar quietos y están pateando y no sé qué. En un adulto tiene la misma necesidad, pero lo controla un poco más porque como adulto, como que dice, bueno, no puedo estar pateando porque estoy, no sé, en una junta. Pero realmente sí tiene esa necesidad de estar pateando. Sí, o sea, dicen que sienten como por dentro, no, como que no pueden parar. Y entonces a lo mejor no van a patear, pero sí se van a levantar y se van a ir y van a empezar a fumar y luego regresan y entonces se van al baño. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Porque sí tienen como un motor por dentro. O sea, y sí, bueno, los que nos están escuchando, adultos que probablemente lo ven en su hijo, si lo sienten también en ellos, nunca es tarde como para buscar esta ayuda, ¿no? Totalmente, nunca es tarde. Se puede hacer diagnóstico de adultos. La manera de hacer el diagnóstico de adultos también es con las pruebas neuropsicológicas, también es con la entrevista de psiquiatra o neurólogo, y una de las cosas que se hace es entrevista retrospectiva. ¿Esto qué es? O sea, les hacemos como una entrevista guiada que está estandarizada, que se le hace a él y se les pregunta cosas de chiquito,
Pero para que no haya falla, también se les pregunta a alguien de su familia, por ejemplo, su mamá o su pareja, y se comparan estas respuestas, exacto. Okay. Sí, porque es importante, a lo mejor él te va a decir, yo me acuerdo que de chiquito no tenía problemas, ¿no? O, sí. Entonces es importante comparar las respuestas. También esto es otra parte importante del diagnóstico. Cuando hacemos nosotros el diagnóstico, mandamos cuestionarios que ya están estandarizados a las escuelas, cuando son niños también, a las escuelas para que profesores los califiquen, los papás también califican eso por su parte, cada uno por separado, el niño también se califica y luego hacemos una gráfica y vemos la comparativa. Entonces, si en todos los ambientes hay problemas de impulsividad o inatención, es muy probable que sí esté teniendo TDA. Ok. Y otra cosa que te quiero preguntar ahorita que te escuchaba, también como que creo que es una línea delgada con la ansiedad. Uh-huh. O sea, como que los síntomas, con todo esto ustedes se dan cuenta como, ok, vamos más un poco por trabajo a la ansiedad o al TDA o incluso los dos. Uh-huh. Depende, ¿me preguntas de niño o ya de adulto? Pues... Porque es diferente. Pues si quieres, es que creo que está súper interesante los que nos están escuchando como niños o un adulto que le pueda servir. O sea, bueno, de niños, si nos damos cuenta primero, porque pues las reacciones son las mismas, ¿no? Claro, los síntomas. De niños muchas veces se puede confundir, los podemos ver impulsivos o por ejemplo los podemos ver que se están moviendo y así y no sabemos si es hiperactividad o ansiedad. Cuando hacemos el diagnóstico, algo que a nosotros nos ha pasado y que se me hace súper interesante es que en las pruebas de control de impulsos, cuando tienen ansiedad, en vez de salir por abajo del promedio, o sea que no se pueden controlar neuropsicológicamente, uh-huh, no salen por arriba, como si se sobrecontrolaran. Okay. Entonces, como me sobrecontrolo y estoy sobreanalizando y pensando, a veces puedo parecer muy impulsivo porque me sobrecontrolo y ¡pum!, de repente actúo de manera impensada. Sí. Pero es porque están como sobrecontrolando su reacción todo el tiempo. Están pensando, ¿y qué va a decir? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué van a ver? ¿No? Entonces, sí, porque al final siempre tienes aquí como las miradas, ¿no? Eres el niño que siempre te están viendo, ¿no? Exacto, eso es en la ansiedad. Entonces, neuropsicológicamente sí se ve la diferencia. Y por eso es tan importante el diagnóstico, sí, porque claro, entonces ahí ya puedes diferenciar. Normalmente en la ansiedad se ve más como hacia la parte de estar preocupados por no ser perfectos, por el que dirán, por si no soy suficiente, ¿no? Okay. Y en la impulsividad es más como sin pensar, como que no me importa y lo hago. Sí. En adultez es bien interesante hacer ese diagnóstico diferencial porque muchas veces sí pueden traer ya ansiedad, o sea, ya son adultos muy ansiosos, pero también traían un TDA ahí atrás. Entonces, en cuanto a medicamentos, muchas veces el doctor tiene que decir, a ver, creo que primero hay que tratar el TDA que no ha sido tratado, porque aunque yo trate aquí la ansiedad, si sigue con este TDA, entonces va a seguir teniendo ansiedad. Sí, como que es un círculo. Es un círculo. Y hay otros que no, definitivamente son pura ansiedad y que no tienen la parte de impulsividad. Y bueno, ya esa es otra historia. Pero sí, muchas veces la ansiedad viene porque tuvieron TDA no tratado. Ok. Bueno, entonces ya fuimos como identificando esta parte de si ya te diste cuenta que hiciste herramientas con tu hijo y ¿sabes qué? Me está costando en la escuela, a mí, en la familia, primero ir con alguien, ¿no? Sí. Y ya, bueno, evidentemente un especialista, que no les diagnostique mi hijo tuvo y ya hacen lo que les dijo la vecina, la prima, ¿no? Exacto. Evidentemente ir con un especialista. Y otra pregunta que tenía, cuando ya lo diagnosticaron, o sea, bueno, ya están trabajando como todas las partes, ya aceptaste el medicamento o no, si le tocaba o no, a nivel límites, ¿qué parte puede ser que a veces como papás justifiquemos un poco como tiene el TDA, no sé, como ser como más consecuentes con ellos. Como también, más laxos, ¿no? Ajá, o sea, digo, porque también vienen de un proceso difícil, que estuviste a lo mejor como duro y dale castigando, y luego te diste cuenta y dijiste, chin, sí había algo detrás. Claro. Podemos como, me imagino que con herramientas especiales, pero podemos acompañarlos también y no justificarlos por el TDA. Por supuesto, yo les diría que no los justifiquen. ¿Por qué? Porque otra vez me voy a ir un poco a lo del cerebro, y ya sabes que a mí me encanta ver lo de los límites y berrinches y todo a nivel cerebral. Todo esto, o sea, el cerebro, el control de impulsos, lo estamos siempre ayudando a desarrollar nosotros como papás con los límites, porque son circuitos que continuamente
se van consolidando, ¿no? Entonces, si yo quiero que mi hijo consolide mejor su circuito de control de impulsos, lo que más necesita son límites bien establecidos, no rudeza, no dureza, pero sí el equilibrio entre firmeza y acompañamiento, pero sí firmeza, si no se pierden. Y si no, lo que estamos haciendo es no le estamos, sí, le metemos un medicamento para el control de impulsos, pero en casa no le estamos ayudando con estrategias de crianza para su control de impulsos. Entonces, no, por supuesto que todos los tips que puedan tener de crianza respetuosa, positiva, eso los tienen que llevar a cabo, y es más, o sea, yo diría que con más estructura y con más perseverancia, porque ellos necesitan más esa estructura. De hecho, hay niños que no toman medicamento, y cuando los papás se ponen las pilas con eso y con estrategias de límites, de planeación, de organización, de estructura, ellos agarran herramientas muy buenas, y que eso les ayuda para la vida y se desarrolla mucho. O sea, se pueden dar cuenta que algunos casos de TDA que no necesitan ser medicados, como, digo, no sé qué palabra utilizar, a lo mejor por el nivel de TDA, no necesitan medicarse, pero sí hay que usar diferentes estrategias. Sí, y una de las cosas que funciona mejor es la terapia cognitivo-conductual y trabajar con los papás. Y entonces, en la terapia cognitivo-conductual y con los papás, de las cosas que más se usan es esta estructura y estos límites. Entonces, por supuesto que funciona muchísimo. Oye, también, no sé, ahorita que te escucho, la reprogramación de la familia, creo que sería bien importante. No sé si, no sé, como, no sé qué palabra usar, ¿no? Los abuelos que ya están acostumbrados a que es el niño que pega. ¿No? O sea, como, no sé cómo decirles, oigan, ya tenemos esto, hay que ser más empáticos con el niño. Creo que también esta manera de educar o a los que están alrededor es importante, ¿no? Sí, totalmente. Se empieza con la familia, hay que hacer psicoeducación con la familia, enseñarles qué es el TDA, cuáles son las cosas positivas que tienen, para que entonces, en vez de estarlo etiquetando a la mala, que empiecen a ver las cosas buenas en él y que se las hagan saber, y que además esto se lo hagan ver a pues no a todos los de la familia, pero sí a los que están más en contacto con él, ¿no? Y que igual en la escuela, o sea, en la escuela también es lo que hacemos con las maestras, que dejen de ver la problemática y que lo dejen de etiquetar en lo negativo, y que se vayan hacia cosas positivas. Sí, es que, o sea, no, como que ya lo ponen en el lugar de ahí, es que es el tremendo, es el no sé qué, y debe de ser difícil, ¿no? Sí, porque además él se lo va creyendo así, ¿no? Sí, y dice, bueno, pues ya soy el tremendo, pues ya, pues ¿para qué hago mi esfuerzo? ¿Para qué hago otra cosa? Ay, pues me está encantando, porque creo que es muy importante, no sé, te escucho y me darían ganas, o sea, no sé, en las escuelas, qué importante que sepan detectar estas cosas, ¿no? Porque es una línea muy delgada, ¿no? Es inquieto, está pegando, no se controla. Entonces, como sí investigar un poquito más de esto. Y otra cosa que también creo que es importante, quitar esa etiqueta de, ay, es que seguro tiene TDA. Que ya lo dicen como muy, ¿no? Sí, escuchas ahorita todo el mundo como que es como, ay, es que tiene TDA. O sea, no usarlo como algo peyorativo, ¿no? Sí, porque sí se escucha mucho así, ¿no? Sí, y entonces cuando lo usamos así, hasta los niños, a mí me han llegado niños hasta con miedo de, es que yo no quiero tener TDA, pero no es malo. La realidad es que te digo, el encontrarlo nos hace que también encontremos sus fortalezas. Y en verdad, o sea, hay niños que hay veces que cuando ya les han dado el medicamento o están en terapia, me dicen, Erika, no sabía que existía esta forma de vida. O sea, ahora me enfoco en la escuela y me doy cuenta que soy buenísima para matemáticas y es padrísimo, porque entonces empiezan a sacar todas sus herramientas y empiezan a potenciar sus habilidades. Entonces, y pueden llegar a cosas muy, muy padres. Cuando se enfocan, tienen ideas como increíbles. Cuando lo canalizas bien, ¿no? Uh-huh. ¿Desde qué edad pueden darse cuenta de estas cosas? O sea, como papás, cuando te das cuenta como de estas como foquitos que nos dijiste, ¿desde qué edad hay que observar más? Ok, mira, el diagnóstico así ya más formal se hace a partir de los 6 años. Ahora se dice que los 5. Pero yo les diría que la verdad es que antes te puedes dar cuenta de si está un poco... Es muy subjetivo, porque antes de los 5 años el cerebro se está súper desarrollando y estamos... Entonces, pero sí ves que hay de repente más impulsividad. O de pronto ves como una inatención que es diferente a los otros niños. Y cuando empiezas a ver eso, yo te diría, acércate a un especialista, no sé, a los 4 años, 5 años, no para diagnosticar, porque a lo mejor no te lo van a diagnosticar, y mucho menos medicar a esa edad, pero
a lo mejor sí te empiezan a dar herramientas como papá para poder amenorizar la sintomatología que puede tener después. Entonces, si tú de repente dices, híjole, es que yo sí lo veo, qué bárbaro, qué impulsivo y que parece que sí tiene un motor adentro y tiene 5 años y no para, pues en ese momento, y que ya te dijeron en la escuela y que en lo social, en las fiestas, tú lo ves que está teniendo problemas sociales por esa misma cuestión, pues entonces acércate y empieza a hacer cosas en la casa que lo puedan ayudar. Ok, para no tampoco justificar, ay, así es inquieto, y como que es una habilidad que le puedes dar no lo vas a cambiar, pero sí, ok, ve poco a poco, oye, con calma, no pegue, o sea, ¿no? Como irle ayudando como el qué sí hacer, ¿no? Exacto, porque si estamos hablando de circuitos, estamos hablando de su circuito de control de impulsos, que está más inmaduro, es como si tuvieras un niño de 4 años que tiene problemas de lenguaje, pues su circuito de lenguaje del cerebro está menos maduro que otros, ¿no? Okay. Y entonces tú, si te das cuenta que tiene problemas de lenguaje, por supuesto que vas a ir a una especialista que te diga qué hacer en casa para ayudarlo con su lenguaje. Pues lo mismo pasa en esta parte del control de impulsos con estos niños, que posiblemente nada más tiene falla de control de impulsos y nunca va a tener TDA, no sabemos, pero pues si ya está haciendo falla de control de impulsos, acércate a un especialista y que te dé herramientas. Sí, como ayudarlo a que la pase mejor. Y sí, o sea, como saber, ¿no? A ver, es esto, le cuesta trabajo aquí. Y también tener como papás esta autocrítica. A ver, le está costando trabajo la escuela, le está costando trabajo convivir con los amigos, le está costando, hay algo más que tengo que buscar, ¿no? Algo que no está funcionando. Exacto. Y no a nivel juicio, como de algo estás haciendo mal, sino hay algo más de fondo, ¿no? Sí, exactamente. Hay algo más de fondo y que te puede, si lo encontramos, te puede ayudar a vivir mejor, ¿no? Más tranquilo. Cuéntanos dónde te pueden encontrar, porque sé que están virtual. ¿En Zoom también se pueden dar estas terapias? Para los papás sí, para los niños dependiendo de la edad, pero sí tenemos también pues a partir como de los 7, 8 ya podemos hacer virtual, ya más chiquitos no, porque pues es complicado, pero estamos en la Ciudad de México, en Neuroingenia de Ciudad de México, estamos en Neuroingenia Cancún. También tenemos aquí de visita en Cancún, de Cancún. Sí. Para la próxima tú tienes que ir allá. Yo feliz. Y bueno, pues nuestras redes sociales son @neuroingenia en Facebook, en Instagram, y nuestra página es www.neuroingenia.com. Si quieren conocer un poco más, ya dije, fue el episodio número 8 de la primera temporada, hablamos de la tolerancia a la frustración, y a Regina la tuvimos en la temporada número 2 que habló de la ansiedad. Ajá, y Regina que es socia también. Socia también, entonces también seguramente ya lo escucharon, si no también que lo escuchen, porque que sí va muy pegado un tema con otro, ¿no? Sí, totalmente. Y también en donde doy muchos tips de esto es en Mamá Neurona, que es en Instagram. Ahí también me pueden encontrar. Mamá Neurona. Y la verdad es que sí, hablas como muchísimo de esta parte del cerebro, que creo que a veces como mamás y papás como que decimos, ay, es una moda. Ajá. Y ya como que lo explicas tú del cerebro y decir, no es una necedad cuando le estás diciendo la calma, ¿por qué es tan importante? Y lo vemos como de fondo, desde otro punto, ¿no? Sí, todo tiene repercusión a nivel cerebral. Y estamos moldeando sus cerebros cuando están chiquitos como papás. Entonces, bueno, pues tenemos gran responsabilidad ahí. Un poquito. Ay, muchísimas gracias, Erika. Muchas gracias, me encantó. Vamos a compartir aquí todas las redes sociales para que vayan contigo y si tienen esta duda, escucharon este episodio y como que, oye, pues me di cuenta de varias cosas, ¿quién mejor que ir contigo y que tú lo sepas canalizar? Sí, claro que sí, felices de poder ayudar y muchísimas gracias otra vez por la invitación, Pati. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Acuérdense que nos pueden escuchar en Spotify y ya nos pueden ver también en YouTube. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarme en un episodio más de Padres Imperfectos. Nos escuchamos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos. Esto fue una producción de Podbox y RSS.com.